Ahora lo que vamos a hacer es empezar o introducir un nuevo concepto, que es el de gradiente. ¿Sí? Nosotros acabamos de definir la derivada direccional y demostramos que si la función tiene derivadas parciales continuas, es diferenciable, la derivada direccional de la función en un punto x0 y 0 en una dirección e, ¿sí? Se puede escribir como la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por la componente e sub 1 del vector del versor e más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por la componente e sub 2 del versor e. ¿Sí? Es decir, acá teníamos que el versor e tenía como componentes e sub 1, perdón, y e sub 2. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que esto de acá se puede ver como un producto punto entre dos vectores. O sea, yo podría separar un vector que tenga las derivadas parciales y otro vector que tenga a e sub 1 y e sub 2. Es decir, la derivada direccional de f en x0 y 0 en la dirección de e la puedo escribir como un vector que contiene la derivada de f respecto de x en x0 y 0, como segunda componente la derivada de f respecto de y en x0 y 0, ¿sí? En producto punto por el vector e sub 1 y e sub 2. ¿Sí? Es decir, esto que está acá arriba lo puedo separar como un producto punto de dos vectores. ¿Sí? El e sub 1, e sub 2 es el versor e. Esto que está acá es el versor e. ¿Sí? Este vector que aparece nuevo acá, ¿sí? Fíjense que es un vector que contiene las derivadas parciales en el punto. ¿Sí? Este vector que contiene a las derivadas parciales en un punto, lo vamos a llamar vector gradiente. ¿Sí? Y lo vamos a notar de la siguiente manera. Como un operador que se llama operador nabla, aplicado a la función f, ¿sí? Y yo además le voy a marcar como un vector, evaluado en el punto x0 y 0. ¿Sí? Es decir, esto que acabo de definir acá es el vector gradiente. ¿Sí? ¿Cómo se define el vector gradiente? Como un vector que contiene, si es en un XY genérico, que contiene a todas las derivadas parciales, que en este caso son dos. Derivada de f respecto de x y derivada de f respecto de y. ¿Sí? Si fuese una función de más variables, este vector va tomando más componentes. ¿Está bien? Entonces fíjense que de esta manera, con esta definición nueva, la derivada parcial de la función en x0 y 0 en la dirección de toma una expresión que es bastante compacta. Es el gradiente de f en x0 y 0 en producto punto por el versor e. ¿Sí? O sea, en esta nueva notación es lo mismo que teníamos recién, digamos, podríamos haber planteado cuando calculamos en el ejercicio anterior las derivadas direccionales, este producto de dos vectores. ¿Está bien? ¿Por qué lo definimos aparte, digamos, y por qué le damos un nombre a este vector que contiene las derivadas? Porque tiene un montón de propiedades que son importantes para el análisis de las funciones. ¿Sí? Una cosa que no dije recién es que este operador nabla que tengo acá, ¿sí?
lo que tiene adentro es el operador derivada respecto de x y el operador derivada respecto de y. ¿Sí? Entonces el operador nabla aplicado a f me da un vector que tiene las derivadas parciales. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué propiedades interesantes tiene este vector? Es decir, vamos a ver ahora un poco las propiedades que tiene este vector gradiente. ¿Sí? Una de las propiedades más importantes sale directamente ahora de esta definición de derivada. ¿Sí? Porque fíjense, si yo acá tengo el producto punto de dos vectores, ¿sí? Este producto punto, como vieron en álgebra y repasamos al principio de la materia, este producto punto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo. ¿Sí? Es decir, la derivada de la f en la dirección e, cuando en x0 y 0, lo puedo escribir como el módulo del vector gradiente, ¿sí? Es en x0 y 0, me lo salteo ahora para checar un poco la notación, ¿sí? Por el módulo del versor e, por el coseno del ángulo. ¿De qué ángulo? El ángulo que existe entre este vector gradiente, ¿sí? Que acabo de definir, y el versor e. ¿Sí? A este ángulo es phi. Entonces, como esto es un producto punto entre dos vectores, se puede escribir así, como el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Esto de acá es un versor, entonces por la definición de versor, este módulo es 1. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional directamente es el módulo del gradiente, ¿sí? Es el módulo del gradiente por el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Está bien? Esta es otra expresión sumamente útil, sobre todo para interpretar ahora la derivada direccional. ¿Sí? Porque fíjense, este coseno no puede tomar cualquier valor, digamos. O sea, si yo varío la dirección de, obviamente va a cambiar phi. Pero puede cambiar entre 0 y 360 grados, ¿está bien? Es decir, si yo voy cambiando la dirección de, va a ir cambiando el valor de phi, ¿está bien? Y puede valer entre 0 y 360, por lo tanto este coseno que está acá, el coseno de phi puede variar entre menos 1 y 1, ¿sí? Es decir, phi varía entre 0 y 360 grados, ¿está bien? Entonces el coseno de phi varía entre menos 1 ¿cuándo? Cuando phi vale 180 grados, y 1 cuando phi vale 0. ¿Está bien? ¿Sí? Estos son los valores máximos que puede tomar el coseno. Eso quiere decir que la derivada direccional más grande que yo puedo encontrar, ¿está bien? Ahí vemos, Agustín, la derivada más grande que yo puedo encontrar entre todas las posibles direcciones de E, ¿está bien? Es cuando el coseno vale 1. ¿Sí? Es decir, que la derivada direccional máxima, le voy a poner acá un max que dice que es la más grande que puedo encontrar. ¿Sí? Es la derivada direccional de la f, que es máxima, ¿está bien? Es el módulo del gradiente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué se da cuando? Cuando el ángulo vale 0. ¿Sí? ¿Sí? Para phi 0, vamos a poner acá si quieren para phi
igual a 0, ¿está bien? Cuando este ángulo es 0. Este ángulo que está acá, Agustín, se puede medir desde el gradiente hacia E o de E hacia el gradiente. Eso no es ningún problema porque es el ángulo que hay entre estos dos, así que no es problema. Lo puedes medir desde el gradiente hacia E o desde E hacia el gradiente. ¿Está bien? En general, se mide desde el gradiente, digamos, porque el gradiente en un punto lo puedo calcular a través de las derivadas parciales, entonces se mide desde el gradiente hacia el versor E, pero da lo mismo para la cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense, si el gradiente es colineal con E, ¿está bien? Yo tengo la derivada direccional máxima, la más grande de todas. Igual me pasa con la derivada direccional mínima. ¿Sí? La mínima, ¿cuándo se va a dar? Cuando el coseno valga menos 1. ¿Sí? Si el coseno vale menos 1, acá me queda menos 1 por el gradiente, entonces menos el gradiente de f. ¿Está bien? Y esta se da para phi 180 grados. ¿Sí? Es decir, esta de acá, la 1, ahí lo vemos gráficamente, la 1 sería, si yo tengo el gradiente de una función, el gradiente lo calculo, ¿sí? O sea, hago las derivadas, lo evalúo en el punto y esto me da un vector. Este es el gradiente de la función, en el punto. X0 y 0, ¿sí? Si el gradiente está, o sea, al revés, si el versor E está en la misma dirección que el gradiente, ¿sí? Obtengo la derivada direccional máxima, ¿sí? Al revés, si tengo el gradiente es el mismo porque es el que corresponde al punto. Gradiente de f, si yo tomo el sentido contrario para E, ¿sí? Esta vez si yo me muevo en la dirección del sentido contrario, acá voy a tener los 180 grados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la derivada direccional mínima. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá, digamos, hay una conclusión interesante que es que la derivada direccional, ¿está bien? Varía en la dirección, en función de, ¿sí? Pero varía entre dos valores que están predeterminados, que son el módulo del gradiente para la máxima, ¿está bien? Que se da cuando el gradiente y el versor E son colineales, ¿está bien? Y la mínima, que se da cuando tienen sentidos opuestos, ¿está bien? Otra cosa que es interesante de esto que acabamos de ver, supónganse que acá a este le voy a llamar E sub 1, a este le voy a llamar E sub 2, ¿está bien? Si yo quisiese encontrar cuál es la dirección esta E sub 1, ¿sí? La dirección es la del gradiente, ¿sí? Entonces si alguien me pregunta a mí, ¿cuál es la dirección en la que yo tengo la derivada máxima, la pendiente máxima? Bueno, la dirección E sub 1 es el gradiente de la función, ¿sí? Pero como esto es versor, lo divido sobre su módulo, ¿sí? Y si alguien me pregunta cuál es la dirección en la que la función decrece más rápido, o sea que tengo la derivada mínima, ¿está bien? Está E sub 2, puedo decir que es la dirección opuesta a la del gradiente. Entonces pongo menos gradiente de f sobre su módulo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, repasando de acá, ¿qué vimos? Que la derivada direccional se puede escribir como el producto del gradiente por el versor dirección. Eso es equivalente
al módulo del gradiente por el coseno del ángulo, y acá vimos los límites mínimo y máximo para la derivada direccional. ¿Sí? También vimos que el valor máximo se da cuando la dirección E coincide con la dirección del gradiente, es la misma, son colineales, y la derivada direccional mínima se da cuando son opuestos. ¿Sí? Ahora bien, estas son dos direcciones muy particulares que son interesantes. Hay otras dos direcciones que también son interesantes, que es cuando el versor E está a 90 grados del gradiente, para un lado o para el otro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si el versor E está a 90 grados del gradiente? ¿Sí? Lo que sería de esperar es que esto de acá dé 0, ¿no? Porque si el coseno es de 90 o 270 hacia el otro lado, la derivada va a dar 0. ¿Sí? Eso es otra de las propiedades que vamos a seguir viendo ahora. ¿Sí? Entonces, para demostrar eso, fíjense que voy a recordar algo. Fíjense, nosotros la clase anterior, y hoy lo repasamos un poco, dijimos que el diferencial de una función en x0 y 0 lo podía escribir como la derivada de f respecto de x, x0 y 0, por diferencial x, más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por diferencial y. ¿Sí? Eso lo vimos de hoy. Fíjense que acá aparecen las dos derivadas. Esto, igual que recién, lo puedo ver como un producto punto de dos vectores. O sea, el diferencial de f, lo voy a resumir sin poner el x0 y 0, ya sé que esos son valuados en el punto, es la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y en producto punto por el vector de x de y. ¿Sí? Esto que está acá no es otra cosa que lo que acabamos de definir, el gradiente de la función, y esto que está acá es un vector diferencial que lo voy a llamar diferencial de R. ¿Sí? Quiere decir que el diferencial de una función lo puedo escribir también como el gradiente de la función por el diferencial de R. ¿Sí? Esta es otra expresión que queda mucho más compacta a través del gradiente. ¿Sí? Y fíjense una cosa, de acá va a salir otra propiedad importante. Supongamos que tengo una ZF de XY, como la que venimos teniendo, en la cual voy a dibujar los conjuntos de nivel. No la gráfica de la función, solamente los conjuntos de nivel. Los conjuntos de nivel viven en XY, ¿sí? Si yo tengo una Z f de xy, para encontrar los conjuntos de nivel lo que hacía era dar valores constantes a z, ¿sí? Y eso me generaba una curva o un conjunto de puntos en el dominio. Supónganse que los conjuntos de nivel son estos. ¿Sí? Este es el conjunto de nivel Z0, este es el nivel Z1, Z2, y así podría seguir con todos los conjuntos de nivel. ¿Sí? Supónganse que tomo un punto dentro de este conjunto de nivel, ¿sí? ¿Qué les parece que va a pasar con el diferencial de la función si yo me muevo en un delta R que sea tangente a la curva? O sea, si el delta R es tangente a la curva, ¿sí? Si delta R es tangente a la curva, yo me muevo sobre el conjunto de nivel, ¿sí? Y por lo tanto, si yo me muevo sobre un conjunto de nivel, el valor de z es constante y por eso el diferencial de la función tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, si nos movemos por un conjunto de nivel, el diferencial de f tiene que ser igual a 0.
¿sí? Y si el diferencial de f es igual a 0, me queda entonces que el gradiente de la función en producto punto por este diferencial de r que yo acabo de dibujar acá, ¿está bien? Es 0, ¿sí? Fíjense que acabo de descubrir con esto. El gradiente de la función es perpendicular a un diferencial de r que sea tangente al conjunto de nivel. ¿Sí? Quiere decir que si el gradiente es perpendicular al diferencial de r, el gradiente tiene que estar en esta dirección. ¿Sí? O sea, o está para allá o está para acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿para cuál de los dos lados está? Yo acá definí 3 conjuntos de nivel, los numeré así, lo que voy a decir que Z0 es más chico que Z1, es más chico que Z2. Es decir, esto podría ser, por ejemplo, 2, 3, 4 los valores de nivel. ¿Sí? Es decir, la función crece para allá. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros acabamos de demostrar por otro lado? Nosotros dijimos que en la dirección del gradiente, la derivada direccional era máxima. ¿Sí? Es decir, lo que nosotros dijimos es... Acá voy a anotar algo más, una conclusión de esto, para que nos quede en la hoja. De acá sabemos que el gradiente es perpendicular a delta R. ¿Sí? Por otro lado, dijimos que la derivada máxima, ¿sí?, de la f de xy era el módulo del gradiente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en la dirección del gradiente es la que yo he definido como, para este caso de máximo, como el gradiente sobre su módulo, ¿sí? Esta dirección tiene la dirección del gradiente. Y por ser positiva, el E apunta, o el gradiente, que es equivalente, apunta hacia donde crece la función. Es decir, como la derivada es positiva, la función tiene que crecer. Entonces, el gradiente de f apunta hacia donde crece f de x. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si estas son las curvas de nivel, para este lado el gradiente no puede venir, porque ahí la función se achica, vale menos. ¿Está bien? Entonces tiene que ir hacia este lado. Y este de acá es el gradiente de la función. ¿Sí? Es decir, ¿qué demostramos con esto? Lo que yo quería demostrar, que es una propiedad que vamos a usar mucho del gradiente, es que el gradiente de f es perpendicular a los conjuntos de nivel. ¿Sí? Esta propiedad nos va a permitir resolver como el 50% de los problemas de la guía. ¿Sí? Es decir, si yo tengo que dibujar el gradiente, ¿está bien? Este gradiente vive en el dominio y es perpendicular a los conjuntos de nivel. ¿Sí? Esta propiedad entonces se suma a la que vimos recién, ¿sí?, que decía que la derivada direccional máxima es el módulo del gradiente y que esta derivada se da en la dirección del gradiente. ¿Sí? Es decir, esas son las propiedades más importantes que tiene este vector gradiente. ¿Sí? Recuerden siempre que este gradiente tiene, para una función de xy, tiene dos componentes, o sea, siempre el gradiente vive en el dominio de la función y es perpendicular a los conjuntos de nivel. ¿Sí? Si la función, en vez de tener dos variables, tiene tres variables, bueno, este gradiente sí va a vivir en R3 y en vez de ser perpendicular a una curva de nivel, va a ser perpendicular a una
superficie de nivel. ¿Sí? Con eso tenemos entonces la definición de derivadas direccionales, la definición de gradiente y las principales propiedades que tiene este vector gradiente.